Entonces, continuando con lo concluido de que encontramos que la función de área es una primitiva de la función que hemos graficado, o sea, la curva, es decir, si teníamos la curva y hemos encontrado entonces cómo calcular el área bajo esa curva, ¿sí? A través de que esa área ADT derivada me da la función, digamos. Podemos decir entonces que ADT, la función de área, es primitivo o antiderivada de f de t. Pero hemos visto que las antiderivadas de las funciones son muchas, porque le tenemos que sumar a su vez a la función una constante c que puede valer cualquier número real. Entonces supongamos que g de t es antiderivada también, es otra, también de f de t. Entonces tengo que a de t es una antiderivada de f de t, y como hay infinitas, supongamos que g de t es una de esas infinitas antiderivadas de f de t. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas dos? La diferencia entre esas dos es justamente una constante. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Es decir, que por ejemplo podemos decir que a de t menos g de t es una constante. Es la diferencia entre esas dos funciones. Donde esa constante es un número real. Supongamos que t sea un valor, qué sé yo, a. Entonces reemplazamos y nos queda que a de a es igual a g de a más k. ¿Sí? Pero como a de a es el área de la figura limitada por el gráfico de f de t, el eje x entre a y a, entonces supongamos esto es a, ¿sí? Entonces lo que está diciendo es el área que hay aquí, pero ese área podemos decir que es 0, ¿sí? El área a de a es 0. Luego obtenemos g de a más k igual a 0. En definitiva, lo que hemos encontrado es que g de a o menos g de a es igual a menos g de a es igual a k. ¿Sí? O sea, por lo tanto, si g de t es una primitiva de f de t, volvemos a la expresión original. Entonces, podemos escribir lo siguiente, por ejemplo, que a de t en definitiva es igual a g de t, ¿sí? Fíjense que esto viene de aquí, ¿no es cierto? Si aquí despejamos también a de t, vemos que es g de t más la constante k. Entonces, bueno, la constante k es g de a. Entonces reemplazamos acá por menos g de a. Entonces quiere decir que es una diferencia de básicamente de dos áreas. Eso es lo que está diciendo. Que la función a de t termina siendo una diferencia de dos áreas. Una área que depende de t y un valor fijo que depende del inicio del intervalo, es decir, donde empieza el intervalo a definir el área. Entonces, lo que tenemos acá es lo que se llama la función que permite obtener el área de la región encerrada. Es decir, por ejemplo, vamos a poner así. Esto vendría gráficamente
A ver si podemos enfocar ahí. Ahí. Entonces, la función de área es la que permite calcular el área bajo la curva entre A y un valor de t. ¿Sí? Entonces t es variable, A es un valor fijo. Entonces, la de t, el área, dependiendo de t, se calcula como la diferencia entre g de t, que también es la primitiva, menos g de A, que es un valor fijo. ¿Sí? Entonces, eso se puede simbolizar de esta manera. A de t es la suma de todas las áreas que están entre A y entre A, la suma de todas las áreas que están entre A y T de los rectángulos, ¿sí?, de base diferencial de x y altura f de x. Eso ya lo habíamos dicho. Entonces la suma de todos los rectángulos, y esto es igual a g de t, o sea la primitiva general en t, menos el valor de la primitiva especializado en el valor de A particular. ¿Sí? Donde g de t es la primitiva cualquiera de f de t. Entonces al calcular el área entre, por ejemplo, A y B, ¿sí?, entre A y B en general, también, supongamos, nos piden calcular el área entre, qué sé yo, A y un valor B cualquiera, también. Por ejemplo, en este caso, entre toda esa área entre A y B, entonces también escribimos el área en el intervalo AB es igual a la integral entre A y B de f de x diferencial de x y será g en B menos g directamente en A. O sea, la primitiva especializada en B menos la primitiva especializada en A. Esa resta se conoce como, es como una método, una regla para calcular áreas entre dos valores definidos. Entonces esto se llama integral definida. ¿Sí? Y este mecanismo de resta de áreas se llama regla de Barrow. Regla de Barrow. Ahí estamos.